Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. Abriste la fuente y el río. Secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. Mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Te deseamos, Señor, y te deseo más que a la vida. Te deseo más cada día. Te deseo más todavía, Jesús.
Señor. Fíjense que el libro de los Hechos termina estando Pablo en prisión, termina Pablo preso. Y en ese primer encarcelamiento de Pablo escribe 5 cartas, 5 libros magníficos que han educado la iglesia por siglos. Esos fueron del 61 al 62, años 61-62 de la primera era, del primer siglo. Y escribió Efesios, Filipenses, Colosenses. Son cuatro libros. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Fueron 4 libros que él escribió en prisión. Y de ellos quiero que hoy me acompañen a Efesios para extractar algo importantísimo que hay aquí para nosotros. Y le he pedido al Señor desde temprano que me use en amor para decir lo que voy a decir. A veces me suelo prender, hermano. Híjole, yo le digo, Señor, hoy no. Quiero suavizar la cuestión. Pero bueno, miren, el capítulo 4 del libro de los Efesios, que a mí personalmente me parece una obra literaria espectacular. Efesios es un libro maravilloso, teológicamente y prácticamente. En el capítulo 4, en los que tienen la Biblia de papel, lo siento por los que no, pero bueno, aún en los dispositivos aparece un título en la Biblia Reina Valera que dice la unidad del Espíritu. No sé si ahí está en su Biblia ese mismo título. Bueno, pues fíjese que este es un solo mensaje que termina en el capítulo 6, versículo 9. Miren, en el versículo 1 del capítulo 4 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis, ¿sí? Y empieza un despliegue teológico espectacular. Y en el versículo 17 dice: esto pues, ese pues nos liga a lo anterior, lo que venía diciendo. Y dice: digo y requiero en el Señor que ya no andéis otra vez. O sea que viene del mismo tema. En el capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Otra vez el mismo tema. Y aquí se despliega y continúa. No hay un punto aparte y que continúe otra cosa hasta el versículo 10 del capítulo 6, que dice: por lo demás, hermanos. Pero fíjense que quiero centrarme en una parte y quiero que me acompañen. En el capítulo 4, versículo 11, Pablo desde la prisión está orando por la unidad de la iglesia. Y dice el versículo 11: y él mismo constituyó a unos
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En el versículo 11, que nos dice que a unos constituyó, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, hay una coma y dice pastores y maestros. Parece que ese fuera un solo ministerio, pastores y maestros. Está difícil que un pastor no sea maestro. Sí, es algo que debe ir incluido. Entonces yo creo que son 4 ministerios, no 5. El último tiene dos partes y pues se puede decir que un pastor es un maestro. Pedrito nos enseña, y los que hemos tenido la oportunidad de liderar alguna congregación, enseñamos también. Es algo que está incluido. Bueno, para entender esto que está aquí, que este es un pasaje único en la palabra de Dios, es único en la Biblia. Hoy vamos a entender un poquito de esto. Hay que entender el enorme valor que el Señor mismo le da a la iglesia. Muchas veces nosotros no apreciamos cosas ni a nosotros mismos por no saber el valor que tenemos. Nosotros valemos muchísimo delante del Señor, muchísimo. Tú vales mucho delante de Dios. No te imaginas cuánto. El Señor llama a su iglesia su novia. Fíjese, su novia. Eso está profetizado en Isaías 61:10, el que quiera apuntarlo. El Señor nos llama su cuerpo. Somos su cuerpo, o sea, somos el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:27 y en otros pasajes también lo dice. El Señor nos llama su casa. Fíjese, somos su casa. Somos la casa de Dios. Ya no es un templo de paredes y de techos. Somos nosotros su casa. El Señor aquí habita. Hebreos 3 del 5 al 6. Usted ahí lo puede leer. Somos además de todo, una novia que hace, pues se va a casar el día de mañana. O sea que somos llamados a ser su esposa. Y va a haber una boda enorme en el cielo. Las bodas del Cordero. Tremendo. Y la novia será vestida de lino fino. Somos su esposa, ¿no? Y también, fíjense esto tremendo. En el libro de Hechos, capítulo 9, Pablo iba persiguiendo a los cristianos y el Señor se le aparece en el camino y lo tumba. Y dice la palabra allí que él escuchó una voz. Le dijo: Saulo, Saulo. Y Pablo le dice: Señor, ¿quién eres? Hay un mosquito aquí que no quiere ser evangelizado esta mañana. Está, ¿cierto? El enemigo. Y Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Pablo iba persiguiendo ¿a quiénes? A los cristianos. Pablo era perseguidor de la iglesia. Odiaba a los hermanos. Y cuando el Señor se le aparece en el camino, le dice, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sabe qué es la iglesia, hermanos? La iglesia es Jesús aquí. Eso somos nosotros. Somos Jesús en la tierra. Usted y yo representamos a Cristo aquí. Pablo iba persiguiendo a los cristianos y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo el día de hoy. Los apóstoles y profetas, ahí mismo en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20, y en otros pasajes,
los apóstoles y profetas, edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles y profetas pusieron el fundamento allá en el pasado. Y a través o encima de ese fundamento se ha edificado la iglesia por 2 siglos, por 2 milenios, perdón. Llevamos 2000 años siendo edificados por el fundamento que los apóstoles y profetas pusieron. Pero los pastores, evangelistas y maestros, los otros ministerios, somos quienes nos hemos encargado de edificar la iglesia. Estos 5 ministerios que aquí están, fíjese mi hermano, antes de usted leer estos pasajes del capítulo 4, versículo 11, dice que Jesús subió, dice la palabra, que Jesús descendió primero a las partes más bajas de la tierra, y también el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice aquí que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. O sea que Jesús hizo un orden, una organización de su iglesia. Él estableció su iglesia y dio un orden. Y ese orden en la iglesia tiene 3 objetivos. Esto que leímos aquí tiene 3 objetivos. ¿Para qué están puestos los 5 ministerios o 4 ministerios en la congregación, en la iglesia? ¿Para qué están puestos? ¿Para qué necesitamos? Los apóstoles y los profetas los necesitamos para el fundamento. ¿Para qué necesitamos pastores, evangelistas y maestros? Para edificar la iglesia. Pero aquí están los objetivos. Primero que todo, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, primero que todo, necesitamos aprender a ser útiles para el Señor. Tú has sido llamado a ser útil para Dios en este mundo. Ese es tu objetivo de estar aquí, hermano. De servirle al Señor, no servirte a ti, sino servirle al Señor. Servirle al Señor es lo que Él espera de ti, porque para eso estableció estos ministerios el Señor en su iglesia, para la edificación de la obra del ministerio de Cristo. O sea, tú estás llamado a servirle al Señor el día de hoy. Gracias, Lalito. Tú estás llamado a servirle al Señor. Y es el primer objetivo. Segundo, dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos enseña eso? Como segundo, que debemos poder compartir con poder. Debemos poder compartir con poder, crecer en la fe. Muchos no le hablan a nadie de Jesús porque no saben cómo hacerlo, hermano. Andan en una fe en pañales, que no tienen la idea de cómo compartir, porque no han aprendido cómo hacerlo. Para eso están los ministerios que el Señor puso en su iglesia, para que primero aprendamos a serle útiles a Él. Segundo, podamos aprender a compartir su palabra. Y tercero, dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, tercero, préstenme atención, mis hermanos. Tercero, ¿para qué nos reunimos? ¿Para qué están los ministerios del Señor? Para que crezcamos firmes en la fe. ¿Por qué hay tanta gente diciéndole amén a todo? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hay tanta gente que no le sirve a Cristo y que se dice cristiana? ¿Por qué hay tanta gente que no le habla al Señor de Jesús y se dicen cristianos? ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, mis hermanos, todo esto lo he compartido hasta este momento
para hacernos como iglesia la siguiente pregunta. Esto va a estar sencillo, mis hermanos. ¿Qué se requiere que hagamos para que la organización que Cristo le ha dado a su iglesia, los ministerios que Cristo le ha dado a su iglesia, qué se necesita que nosotros hagamos para que estos ministerios funcionen perfectamente y afecten mi vida? ¿Qué se necesita? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Alguien tiene la respuesta? Son 5 ministerios que están dados para enseñar, para edificar, para que la iglesia crezca. Porque por ahí solos no la vamos a hacer. Solo no vas a aprender. Entonces, ¿qué se necesita? Congregarse. Usted necesita congregarse. Ya no la juegue más, hermano. ¿Por qué está tan poquitito en la fe y tan chiquito usted? Pues porque no viene. Así de sencillo, hermanos. Híjole, Señor, dame amor para decir esto. Caray, me va agarrando algo que... Híjole, hermano. Es muy difícil preparar un mensaje, preparar estudios, dedicarnos a la obra del Señor, para que los alumnos, los hermanos y los congregados digan: hoy no voy. Está canijo, hermanos. Perdónenme, les digo, pero no se hace eso, hermanos. No se hace así, hermanos. De veras que no vamos a crecer, jamás. ¿Por qué no ha crecido Iglesia Viva? ¿Por culpa de Pedro? ¿Por culpa de los servidores? ¿Por culpa de los que no vienen? Porque la intermitencia, hermanos, la intermitencia no te hace a ti tener una línea concreta de enseñanza en tu vida. ¿Cómo hubiéramos podido aprender a leer y a escribir yendo a la escuela un día sí y 5 no? A ver, explíquenme. ¿Cómo aprendiste a decir A, E, I, O, U? Más sabe el burro que tú. ¿Cómo aprendiste a decir eso? ¿Cómo aprendiste a escribir? Si no hubiera sido porque todos los días iba a la escuelita y los papás te levantaban, te bañaban, te daban de comer, hacían de todo esto y llorando y como fuera, pero te metían ahí al carro o al camión o donde fuera y a la escuela. Es que no quiero, es que no es una opción. Hay que ir, ¿sí? Bueno, ¿por qué nos tomamos la libertad de agarrar la iglesia como una pelota de fútbol, hermanos? ¿Por qué son 2 o 3 los que se tienen que preparar y los otros se van a Chapala, al mar, a Vallarta y a todo menos a la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Iglesia, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Tú que me estás viendo detrás de la pantalla, tú también sabes que debes congregarte. Quizás te estás justificando con este mensaje virtual y qué bueno que nos puedes ver a la distancia. Pero esto no puede reemplazar la iglesia, mis hermanos. Esto no puede reemplazar la iglesia. Esto es un complemento, que nos vean por internet. Bendito Dios por la tecnología. Pero yo no voy a dejar de reunirme con mis hermanos así haya 50 pantallas aquí. Hermanos, un video de mi esposa me encanta verlo, pero ¿saben qué es mejor? Tenerla a ella físicamente. ¿Cuánto amo a mis hijos y ver un video de mis hijos? ¡Ah, qué maravilla! Ahí me enseñan a los nietos a cada momento por todos estos medios que tenemos. Pero más me gozo cuando estoy con ellos personalmente. ¿O no? ¿O qué tal si a ti te quitaran tus hijos y tus nietos y no los volvieras a ver nunca sino por video? ¿Qué tal? Pues eso mismo haces con la iglesia, hermano. Te estás justificando con un mensaje por ahí. Algunos ya tienen el descaro de llamarle a una predicación semanal mi iglesia. No, yo ya tengo mi iglesia. ¿Dónde? Por internet. Ay, caray. Esa no es la iglesia de Cristo, mi hermano. Yo por internet no puedo expresar mis necesidades. ¿O será que el video me va a mí a decir qué es lo que necesito y qué no necesito? Predicador ahí, de hecho que es una ensalada, Usted busque en internet lo que quiera y encuentra lo que le dé la gana. Y bendito sea el Señor por los grandes predicadores que existen y que sí llevan su palabra como es.
pero tampoco creo que ellos animen a su pueblo a que nada más justifiquen ir a la iglesia ahí. Hermanos, el congregarnos no se cambia absolutamente por nada. Somos la novia del Señor, somos la esposa de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Mire mi cuerpo, yo no puedo echarle una mano y que la mano se vaya caminando. No se puede, el cuerpo se necesita. Entonces, si el cuerpo le falta un miembro, ¿sabe qué hace? Se hospitaliza y no va a crecer. Y así tenemos a la iglesia. ¿Sabe cómo la tenemos, hermanitos? Intermitentes, inconstantes e inconsistentes. ¿Sabes cómo la tenemos? Hospitalizada. La agarramos de juego. Hasta condicionamos al Señor. Señor, es que si llueve no voy. Y llueve. Señor, si no llueve voy. Si no llueve no voy. Hermano, el domingo hay servicio. Ay, pues espéreme a ver quién me invita el viernes o sábado. Yo no sé todavía. El Señor es lo último y así no funciona, mis hermanos. Estos ministerios le costaron al Señor, ¿sabe qué? Su vida, su sangre, total. Y aquí hay algunos, mis hermanos, les voy a decir que tienen llamamientos en Cristo claros en su vida, claritos. Pero ¿saben qué, hermanos? El cuidado de sus esposas, de sus niñitos, de sus estudios, de sus trabajos y todo, los tienen ahogados así, y la palabra se volvió infructuosa en sus vidas. Y llevan años en Cristo y no han podido salir de ahí. Y están más preocupados por el mundo que por los negocios del Señor. La palabra dice que el que tiene esposa sea como si no la tuviese, fíjese. Yo con gloria o sin gloria le voy a servir al Señor. Y si ella se enferma y no está muy grave la cosa, yo me vengo para acá, tú allá, mi amor, mira, a ver quién te cuida un ratito, pero yo voy a ir a servir. Estos 5 ministerios que el Señor puso en esta carta, fíjese que fueron escritos desde una prisión donde Pablo anhelaba estar reunido con su iglesia. Anhelaba. Y yo le puedo preguntar a los que están ya salidos del COVID y la enfermedad que tuvieron, gracias a Dios por eso, mis hermanos. Los necesitábamos mucho, te necesitábamos mucho. Es que nos necesitamos mucho los unos a los otros, ¿o no? ¿Sí? Yo soy feliz aquí viendo a Lalo, soy feliz viendo a Luis. Yo soy feliz, hermanos, feliz reunido con la iglesia. Feliz reunido con la iglesia. Me agrada ver a mis hermanos. ¿Por qué? Porque pues este es el único lugar donde aquí, hermanos, el pecado no tiene tanta fuerza. Aquí no. Aquí no hay conversaciones mundanas, ni pornografías, ni nada, hermano, ni droga, ni aquí estamos, le llama el Señor la congregación de los santos, de los justos. Y yo así me considero, hermano. Pero tú tienes que tomarle valor a la obra de Dios en tu vida, hermano, hermana. Por favor, por favor. Vengo un domingo. ¿Saben por qué no hemos podido empezar una enseñanza lineal, llevarla domingo a domingo? ¿Saben por qué? Pues por la inconsistencia de todos. Está canijo, hermanos. Y ahora el COVID ya se volvió la mayor justificación. No, ahora el COVID está una cosa tremenda, hermanos. Bueno, y el COVID no se va a ir, hermanos. Se fue la malaria, se fue la influenza, se fue la viruela, se fue el polio. Eso nunca se fue. Ahí está. Se ha ido el cáncer. ¿Quién ha visto la gripa? La última vez que la vieron fue en marzo del año pasado. La gripa ahí sigue. Entonces voy a dejar de vivir. Entonces ya no me voy a... Ya. ¿Vas a ir? No, hermano. Es que ayer mi esposa tosió. Ah, caray. Caray. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aprender a vivir en esta nueva normalidad? A ver, iglesia, ¿vamos con los tiempos o vamos mirando al Señor? A ver, ¿qué pasa? ¿Vamos siguiendo la nube o a quién vamos siguiendo? ¿Vamos detrás de la voz del Señor o detrás de la voz de quién vamos? ¿Le tenemos temor al Señor o le tenemos temor a otra cosa? ¿Sabe qué es lo que más enferma a un enfermo de COVID? El miedo. El miedo ha matado a mucha gente. El miedo ha matado a mucha gente, hermano. Una cosa es tener temor y otra cosa es tener miedo. Hay gente que vive en una cárcel de miedo. Ah, pero viva Cristo.
En su casa viven pidiendo al Señor que los sane, pero no hacen nada más. Por ahí una hermana que se congregaba aquí, ella dijo que ella vuelve a salir de su casa el día que deje de morir gente. No, pues va a venir el Señor y va a reinar 1000 años. No. ¿Cómo estará la vida espiritual de aquellos que asisten con la iglesia a la predicación de la palabra y a las clases que se imparten? Un domingo sí y 2 meses dejan de ir. ¿Cómo estará la vida espiritual de esa gente? A ver, pregúntese, hermano, ¿cómo está la vida espiritual de esa gente, hermano? Tú tienes que aprender, hermano, que si tú tienes el llamado en Cristo, que si naciste verdaderamente de nuevo, estás en los negocios de tu Padre. Esos son los negocios que más te deben importar. Son los negocios que más te deben importar. Y la Biblia dice: trabajen por lo eterno, trabajen por lo imperecedero, no por lo que perece. ¿Sabías que tu esposa va a perecer también, hermano? Y no te la vas a llevar para allá. Para allá, allá no hay esposas allá. Ay, mi amor, allá no hay. Enamórate de Cristo aquí, hermano. Y con tu esposa enamórense los dos del Señor. Enamórense los dos de Cristo y su matrimonio va a funcionar perfectamente como es. Pero tan enamorados el uno del otro, ay, caray, hermano. No, pues Romeo y Julieta 2. Está tremenda la vida en Cristo de esta manera, hermanos. Es una mala costumbre que ha agarrado la gente. Hay buenas y malas costumbres. Hay buenas y malas costumbres. Esto de acostumbrarme nada más a una predicación virtual y no volver a la iglesia es una pésima, terrible y fea costumbre. Terrible. Yo también veo predicaciones y sé cuáles me sirven y cuáles no. Pero primero está la palabra mía aquí, en mi cara, y venir aquí y compartir con los hermanos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se necesita? Pensar cómo podemos trabajar para que la iglesia crezca más. Podemos idearnos 50,000 maneras, pero si la materia prima no funciona, está difícil que la empresa salga adelante. Porque podemos idearnos cualquier cantidad de cosas, pero si seguimos trabajando con la misma materia prima, el resultado va a seguir siendo lo mismo. Podemos idearnos evangelización, podemos irnos un sábado a predicar a las plazas, podemos irnos a repartir volantes, podemos ganar esta colonia, pensar eso, pero ¿cómo si no nos hemos ganado nosotros mismos primero? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero cuando se llegan los momentos de oración, ore por mis hijos, mi hermano, ore por que el Señor me ayude con dinero, ore. Es una cantidad de peticiones y peticiones que les voy a decir, el Señor no las oye. Así de fácil. Ahí está establecido en Mateo 6:33: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es eso para ti? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Tú crees que el Señor te va a dejar sin pan? ¿Tú crees que el Señor te va a dejar sin vestido? ¿Tú crees que el Señor te va a dejar sin trabajo? Eso es pensar muy poquitito en Él. ¿Tú crees que el Señor te va a dejar sin casa? Si eres la niña de sus ojos, si tú eres su novia, eres su esposa, eres su cuerpo, eres Él mismo andando en este mundo. Si tú te das cuenta que eres Cristo mismo, vas a cambiar tu manera de caminar y de vivir. Cuando tú te des cuenta que tú eres Jesús aquí. Sed imitadores, dice aquí, sed imitadores de Dios como hijos amados, dice la palabra. Gracias al Señor le damos por todos estos medios de comunicación, de veras, de los que hoy disfrutamos. Nos ayudan muchísimo a difundir el mensaje salvador del Evangelio. Bendito Dios, bendito Dios. Nos ayudan mucho a predicar el Evangelio a un mundo que está en tinieblas, a un mundo que cada día se lleva más gente al infierno.
no a una eternidad separada de Él. Eso no le asusta al incrédulo. Al incrédulo le asusta el infierno, no una eternidad separada de Él. Pues aquí viven separados de Él y nada les importa. Entonces, la eternidad separada de Dios, eso no le importa nada, eso no asusta a un mosco. La palabra de Dios no dice así. La Biblia dice que la condenación es eterna en la llama eterna del infierno que arde con fuego y con azufre. Así dice la Biblia. De no ir allá fue que nos salvó Jesús. Por eso se llama el Salvador, Él, por eso. No de la pobreza, no de la enfermedad. Él no nos salvó de eso, hermanos. No, para nada. De algo nos tenemos que morir. De algo nos vamos a morir. No vamos a ser eternos aquí. Y hay versículos mal tomados ahí que creen que porque somos cristianos no nos podemos enfermar. Hay sectas que dicen eso. Hay denominaciones que enseñan semejante barrabasada, fíjese. Hay varios enfermos en la palabra de Dios. Pablo vivía enfermo. Epafrodito estuvo a punto de la muerte por predicar el evangelio. Y muchos hermanos murieron de muchas cosas en la vida. Pero de eso nos salvó Jesús, de una condenación eterna. Y estos medios nos ayudan a difundir eso. Yo les he dicho, mis hermanos, se los he dicho muchas veces, usen sus redes sociales para evangelizar el mundo. Dejen de estar mostrando sus pompas ahí. Evangelicen el mundo, hermanos amados. Ay, mi nuevo bolso, mi nuevo pantalón. Por favor, somos hijos de Dios. Evangelicemos. Si no puedes decirle a nadie nada, pues hazlo por las redes. Por ahí no tienes que discutir con nadie. O de pronto a lo mejor te responden, pues aviéntate, mi hermano, échate una buena ahí. Hay mucho ateo ahí que te va a refutar. Pues a ver, ¿cómo estás? Échate la mano. Aprende. Y si no sabes, pues aquí hay clases. Si no entiendes mucho, pues aquí enseñamos. Si no sabes muchas cosas, pues aquí este es el lugar para aprender. Estos hermanos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, hubieran anhelado en su corazón haber tenido una congregación así. En lugar de estar presos en cavernas, en cuevas y reunidos por ahí escondidos, pero abrazados. Hasta en el circo romano cerraban los ojos, oraban y el león aquí en el nombre de Jesús. ¿Qué tiene que hacer el Señor para nosotros, para que nosotros despertemos, mis hermanos? ¿Qué tiene que hacer? ¿Quitarnos tanta comodidad? ¿Ponernos a sufrir un rato? ¿Qué tiene que hacer el Señor? Lo que Él tenga que hacer lo va a hacer. Pero es mejor escuchar por las buenas. El Señor dice: el que tenga oídos para oír, que oiga, hermano. Oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. No somos hijos del Facebook, no somos hijos del Instagram. Caray, ya. Si no es para evangelizar, borre eso, le está quitando tiempo. ¿Cuánto tiempo gastas mirando fotos tontas? Evangeliza, hermano. Di en la mañana: levántate, hoy voy a poner, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y que se te vayan los amigos, pues no perdiste nada. Si perdiste amigos por Cristo, no perdiste nada. Así de fácil, hermano. Pero vuélvete un cristiano verdadero. Porque si tú eres un cristiano mediocre, también eres un papá mediocre, y también eres un hijo mediocre, y también eres un esposo mediocre. Aguas, hermanas. Si su esposo un domingo no tiene proyectado ir a la iglesia, ustedes acúdanlo. Dígale: pues tú no vas a ir. Pues ¿sabes qué? Yo sí voy. Y no te puede impedir eso. Voy a la iglesia, voy a reunirme con mis hermanos. No, nos vamos de paseo a beber y al chupe. No nos vamos a eso. No nos vamos a eso. Animémonos los unos a los otros, dice la palabra de Dios. Anímense los unos a los otros con estas palabras. Todos estos medios son maravillosos, pero nada de esto reemplaza el enorme valor que tiene el hecho de reunirnos y congregarnos como familia. Algunos pues ya han llegado a decir que su iglesia ya es la del internet. Imagínense lo que hizo la pandemia. Cómo se reunió la congregación de fuerte, hermanos. Es que el Señor tiene un propósito en todo. Yo estoy completamente seguro que tú, Enrique y Candy, ahorita tienen más ganas de servirle a Cristo. ¿Valoraron la vida o no la valoraron?
¿Valoraste la vida o no, Gaby? ¿Sí, mi hermana? Valoró la vida. ¿Se valora el oxígeno cuando se está en esa situación o no? Ah, bueno, pues fíjate que Dios un día sopló y dio la vida, pero también ese soplo lo puede revertir. Y ahí se quedaron todas mi esposita y el colegio y el trabajo y la empresa y los zapatos de la niña y los pañales. Ahí se quedó todo eso. Tú sírvele a Cristo, mi hermano. No te preocupes tanto por tus hijos, ellos van a crecer. No te preocupes. Es que no camina, va a caminar. Es que no habla, va a hablar. Es que le dio gripita, se va a sanar. No te dejes alborotar por eso. Tienes un llamado en Cristo. Aguas con él, hermano. Aquí te estamos esperando para trabajar. No dejando de congregarnos, como algunos allá ya tenían la pésima costumbre de hacerlo. No se congregaban. Si allá no se congregaban, ¿qué diremos hoy? Hoy venimos hoy domingo. Qué bonito, mis hermanos. Ya sé, estoy completamente seguro que el próximo domingo no van a estar los mismos, habiéndoseles dicho. ¿Por qué? Porque en la semana el diablo le va a poner una agenda así apretadísima, y llega el sábado, ¿no? Y el domingo, ¡ay, no puedo ir! No voy, hermano. Bueno, el Señor sigue aquí hablando, aquí seguiremos compartiendo la palabra. Usted póngase firme con el Señor y sus hijos se van a poner firmes con usted. Usted póngase firme con todo el Señor. Sea un verdadero cristiano fiel, congréguese. Usted tiene un deber que es congregarse. Usted tiene un deber que es venir. Usted tiene un deber que es estar aquí. Venga, esta congregación tiene pastores, tiene evangelistas, tiene maestros. Pero si no hay a quien enseñarle, mejor cerramos el changarro. Porque me imagino que ustedes ya lo saben todo. Me imagino que ustedes están metidos en la palabra 8 horas al día. Qué maravilla. Algunos ni la leen. Si en realidad usted quiere crecer en la vida, hermanos, y eliminar tantos problemas de los que frecuentemente se queja, asista constantemente a su iglesia local. Esta es su familia, no la desprecie. ¿Sabe? Una de las cosas que más me ha mantenido bien aquí en México a mí, hermanos, que fíjense ustedes, ni siquiera he extrañado terriblemente mi familia en Colombia. Mi madre era la que me hacía ir seguido. Yo amo mucho a mis hermanos también, pero me llamaba más la atención ir a Colombia por mi mamá. Y fui año tras año y a veces 2 veces al año, y cuando murió no pude estar por el COVID. Es algo terrible que se quedó en mi corazón. Pero ¿saben qué me ha mantenido muy contento a mí aquí en México, mis hermanos? Muy satisfecho. El hecho de tener a todos mis hijos conmigo aquí. El hecho de que todos mis hijos y mis hijas, hijos, están aquí conmigo, aquí se casaron, aquí están teniendo sus familias. Entonces, el sentido de tener una familia aquí me hace sentir estable. No tengo ese dolor en mi corazón de estar pensando qué estará haciendo mi hijo en Colombia, qué estará haciendo mi hijo en España, qué estará haciendo, ¿no? Pero Dios me permitió tenerlos aquí. Y yo me gozo mucho por eso y le doy muchas gracias a Dios. De la misma manera, usted considérese un hijo de nuestro Padre Celestial, que a Él le fascina tener a sus hijos reunidos. El título de Efesios 4 es la unidad. En 1 Corintios 1:10 también dice Pablo que seamos de un mismo sentir, que estemos unánimes. Un domingo deberíamos de sentir todos lo mismo. Vamos a la iglesia. Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 84:10 dice: porque mejor es estar un día en tus atrios
que 1000 fuera de ellos. Si a David le gustaba tanto estar en el templo allá, era porque ahí sentía la presencia, ahí estaba la presencia de Dios. ¿Tú qué eres la presencia de Dios? ¿Por qué no te gusta estar con tu familia, que somos juntos la casa de Dios? Ya no la juguemos más, hermano, ya no más. Hay células entre semana, hay clases dominicales, hay servicios dominicales, y en cada uno el Señor habla diferente y no vuelve a decir lo mismo otra vez. Si tú no viniste, te la pierdes, y el único que va a recibir la consecuencia eres tú, con tu mediocre vida, hermano, inconsistente, inconstante, intermitente. Se vive una vida mediocre. Dice en Santiago que el que es así no espere que el Señor le dé nada. El que es inconstante en sus caminos es como las olas del mar llevadas de un lado a otro. Ya decídanse por la iglesia, mis hermanos. Aquí hay mucho que hacer. Aquí hay hermanos que les amamos tremendamente, mis hermanos. Esta es su casa, esta es su iglesia, y somos parte de la iglesia de Cristo en todo el mundo. Muchas gracias por habernos visto esta vez. Recuerda, congrégate. Debes tener una iglesia local muy cerca de ti. Congrégate, ya no la juegues más. Y gracias, hasta la próxima semana.